Ya tuvimos esta guerra en junio durante 12 días, y fueron los mismos problemas. La escasez de armas fue un problema clave. Por eso tuvieron que ponerle fin. Y por supuesto, como solo era con Israel, Irán estaba más dispuesto a detenerla. Pero ¿cómo te sorprende que Estados Unidos no se preparara mejor para esta guerra, que no tuviera más armas? Oí que solo se prepararon para unas pocas semanas como mucho. Pero esto es, sí, o era simplemente la suposición de que, si no funcionaba, podrían detenerla de nuevo después de 12 días como la última vez. Bueno, estás suponiendo que el presidente Trump es un pensador racional y legal, ¿verdad? Estás suponiendo que hace el análisis cuidadoso que tú o yo haríamos si lleváramos a nuestros países a la guerra. Pero simplemente no es así como él actúa. Y está claro al escucharlo hablar que tiene todas esas imágenes en la cabeza que no guardan ninguna relación con la realidad. Constantemente dice cosas que son simplemente falsas. Y si él las cree, se entiende por qué hace cosas insensatas. Últimamente ha estado diciendo que, en primer lugar, Irán tiene armas que no son precisas en absoluto. Todas son armas inexactas. Nada más lejos de la verdad. Tienen misiles balísticos y drones que son muy precisos. No todos los misiles balísticos, desde luego, pero muchos de ellos, y casi todos los drones, sin duda. Pero decir que tienen un arsenal de armas que son todas inexactas es una tontería. Y además, hizo el comentario descabellado de que Irán tiene misiles Tomahawk. No hay manera de que Irán tenga misiles Tomahawk. ¿Cómo pudo decir eso? Y luego cuenta todas esas historias sobre cómo diezmamos la capacidad nuclear de Irán el año pasado, que básicamente la borramos del mapa. Pero ahora descubrimos que no era cierto, que el uranio enriquecido al 60% que Irán tenía antes de que comenzara la guerra de 12 días, antes de que Estados Unidos bombardeara esos sitios nucleares iraníes tan importantes el 22 de junio de 1965, sigue ahí. No lo destruimos, pero él dijo que sí. Así que nunca se sabe exactamente en qué está pensando, pero sí parece bastante claro que muchas de las imágenes que tiene en la cabeza no encajan con la realidad. Y en esas circunstancias se puede entender cómo alguien como el primer ministro Netanyahu podría haberle embaucado haciéndole creer que podría lograr una victoria rápida y decisiva. Y por cierto, si hubo una persona que le dijo que todo iba a salir de forma casi mágica y que viviríamos felices para siempre tras una rápida victoria militar contra Irán, fue el primer ministro Netanyahu. Lleva mucho tiempo sosteniendo que el régimen iraní era vulnerable y que lo único que había que hacer era golpearlo con fuerza para que se derrumbara. Y, al parecer, entonces líderes más moderados tomarían el control en Irán. Líderes apoyados y organizaciones en the role. Pero solo teníamos que demostrar que teníamos el valor de, esto lo dice el primer ministro Netanyahu, solo teníamos que demostrar que teníamos el valor de golpear realmente a Irán con fuerza, de seguir una estrategia de cambio de régimen. Y Netanyahu, desde hace Dios sabe cuánto tiempo, había estado intentando que Estados Unidos hiciera eso. Había estado intentando arrastrarnos a una guerra contra Irán, prometiendo que produciría una gran victoria. Pero todos los presidentes antes de Trump, incluido el presidente Biden, evitaron caer en esa trampa, porque todos entendían que era una trampa y que no lograríamos una victoria rápida y decisiva. Pero en fin, parece que el primer ministro Netanyahu embaucó al presidente Trump, le convenció de que obtendríamos una victoria rápida y decisiva. Y no hemos conseguido esa victoria rápida y decisiva. Supongo que esa es otra gran ironía aquí. Todo el argumento es que los iraníes son, ya sabes, un actor irracional, mientras que ahora estamos viendo este tipo de retórica desquiciada proveniente de la Casa Blanca. En las últimas 24 horas he visto a Trump afirmar que los iraníes le dijeron a Witkoff
que insistirían en desarrollar armas nucleares, pasara lo que pasara, que Irán iba a apoderarse de todo Oriente Medio si no hubiéramos atacado primero, que tal vez teníamos 3 días antes de que los iraníes atacaran a Estados Unidos. Y de nuevo, con este ataque a la escuela de niñas, matando a 160 niñas, muy pequeñas también, muchas de entre 8 y 10 años, partí de la suposición de que esto fue, al menos, bueno, creo que es una suposición razonable, un error. Sabes, nadie, con suerte, apunta y mata deliberadamente a 160 chicas jóvenes. Pero no lo entiendo. Primero, afirman que fue un misil iraní. Luego descubrimos que era un Tomahawk. Entonces toda su administración empieza, ya sabes, pasando de, vale, Irán no bombardeó ni mató a esas chicas por su cuenta, a sugerir que Irán podría haber tenido el Tomahawk. Quiero decir, nadie más en la administración saldría con una afirmación tan absurda. Parece que los gobiernos siempre mienten, todos los gobiernos. Pero esto realmente lleva las cosas a otro nivel, hasta el punto de que la credibilidad, no solo de Trump, sino de Estados Unidos, podría estar en riesgo. Y ya sabes, eso es un activo inmaterial, por así decirlo. Pero sigue siendo muy vital, al parecer. Creo que si observas tanto a Irán como a Rusia, te gusten o no los regímenes de esos dos países, los líderes, Putin en el caso de Rusia y por supuesto el Ayatollah Khamenei y ahora su hijo, todas las pruebas demuestran que estos regímenes son racionales, que piensan de forma estratégica. Quiero decir, por hacer una transición hacia Putin por un momento, es un pensador estratégico de primer nivel. No entiendo cómo alguien podría discrepar de eso. La idea de que es una especie de necio desconectado de la realidad no tiene sentido. No tienes por qué aprobar lo que hace. Puedes pensar que se equivocó al invadir Ucrania, lo entiendo, pero piensa de una manera muy lógica. Creo que tiene una mente estratégica poderosa. Y creo que si observas a los iraníes, si escuchas al ministro de Asuntos Exteriores hablar, es una persona impresionante. De nuevo, no tienes por qué simpatizar con el régimen iraní y puedes considerar a Irán como un adversario. Pero creo que es muy importante cuando estás en una guerra e intentas evaluar al otro bando, hacerlo de manera racional y conforme a la ley. Y si el otro bando es inteligente y astuto, debes reconocer ese hecho y tenerlo en cuenta al elaborar tus planes para enfrentarte al adversario. Todo lo que diría es que Estados Unidos, cuando se trata de lidiar con Rusia, también con China y con Irán, está tratando con líderes en esos países que son inteligentes y saben pensar estratégicamente. Pero luego, cuando observas a los europeos y a los estadounidenses, especialmente al presidente Trump y al secretario de Defensa Pete Hegseth, y los escuchas hablar, te dices a ti mismo que no está claro que estas personas entiendan los fundamentos de la estrategia. No está claro que actúen de manera racional y legal. Y a veces me parece bastante inquietante escuchar al presidente Trump hablar sobre un tema concreto, porque las cosas que dice simplemente no son ciertas. De nuevo, el argumento sobre Irán teniendo misiles Tomahawk no es en absoluto plausible, aparte del hecho de que no es cierto. Simplemente no es plausible, y constantemente. Así que creo que cuando miras nuestro lado de la ecuación, el panorama no es nada alentador. Bueno, definitivamente has escrito un libro sobre este tema titulado ¿Por qué mienten los líderes? La verdad sobre la mentira en la política internacional. ¿Cómo entiendes esto entonces? ¿O por qué? Porque recuerdo que en tu libro uno de los argumentos clave era que a menudo encontramos más mentiras en las democracias liberales. Recuerdo que cité eso una vez en una discusión sobre propaganda política, porque solemos presentar la propaganda como algo que solo proviene de los estados autoritarios. Pero si volvemos a Walter Lippmann, Edward Bernays, todos los primeros estudiosos de la propaganda, todos señalaban que si eres una democracia liberal, esencialmente la soberanía se ha transferido al pueblo.
Así que hay más necesidad de gestionar a las masas. Había más demanda de propaganda allí. Pero hemos propagandizado el propio concepto de propaganda hasta hacerlo significar únicamente lo que hacen los demás. ¿Tienes alguna conclusión sobre por qué o cómo se llegó a esto? Porque, como dije, las historias en los medios son increíbles. No son creíbles de ninguna manera. Disculpa, Glenn. Permíteme hacer un par de observaciones. En primer lugar, en el libro que escribí sobre la mentira, una de las cosas que descubrí es que no hay muchas mentiras contadas por los estados a otros estados. Una razón es que, si mientes todo el tiempo, la mentira se convierte en una herramienta ineficaz. En otras palabras, mentir solo funciona cuando la otra parte sospecha que estás diciendo la verdad. Así que si eres un mentiroso habitual, mentir es simplemente una pérdida de tiempo. En realidad, me sorprendió descubrir, cuando escribí el libro, que muchos de mis públicos se negaban a creer el argumento de que los estados no se mienten mucho entre sí. El argumento que expuse fue que se ve más mentira por parte de los líderes estatales hacia sus propios ciudadanos que por parte de los líderes estatales hacia otros líderes. Y eso es contraintuitivo. Al principio me costó aceptarlo, pero ahora ya te he explicado la lógica. Como señalas, yo también descubrí que en las democracias los líderes tienen más probabilidades de mentir que en las autocracias, por las razones que mencionaste. Así que se ven bastantes casos de presidentes mintiendo al público. Y por supuesto, este libro se escribió antes del presidente Trump. Entonces, ¿cómo encaja el presidente Trump con este libro? En primer lugar, el presidente Trump no miente en muchas ocasiones porque en realidad cree lo que dice, lo cual es más aterrador que si mintiera, ¿verdad? Creo que realmente cree muchas de esas afirmaciones que tienen poca relación con la realidad. No me sorprendería, por ejemplo, que creyera que Irán tiene misiles Tomahawk. Tiene muchas creencias falsas firmemente arraigadas en su mente. Ese es el primer punto. El segundo es que, en mi opinión, sí dice muchas mentiras. Creo que miente, se podría decir, casi todo el tiempo. Está constantemente diciendo mentiras, pero el hecho es que son ineficaces porque todo el mundo entiende que está mintiendo. Simplemente dice lo que piensa. Como dije antes, puede que crea en algunas de esas cosas, y si las cree, entonces no son mentiras. Pero hay otras ocasiones en las que dice cosas que tiene que saber que no son ciertas. El hecho de que diga tantas mentiras significa que mentir no es un instrumento eficaz para él. Mentir, de nuevo, solo es eficaz cuando la gente piensa que eres una persona veraz, o al menos que no vas a mentir. Si tú y yo tenemos una relación personal que ha durado 25 años y hemos tenido un gran número de interacciones, tú, Glenn y yo, y siempre he sido sincero contigo, ¿ves la lógica? But if you've dealt with me for 25 years, we're friends, but you know that I lie all the time. I really can't get away with a meaningful lie because you just don't trust me. You see the logic? So I think with regard to President Trump, Así que creo que en lo que respecta al presidente Trump, el hecho de que mienta no marca tanta diferencia. No le aporta nada. Y de hecho, como algunas personas piensan que a menos parte del tiempo realmente cree lo que dice, uno acaba pensando que no está del todo en sus cabales. that he's not playing with the full deck.